¿Qué tal, mi querida comunidad de Camacho Politiqueando? Vamos a estar revisando para mi querida comunidad de Chile las dos últimas encuestas de Carén y Criteria que ante todo, ante cualquier escenario, coloca como primera opción de cara a noviembre del 2025 a la comunista Janet Jara. Vamos a estar revisando los numeritos que nos ha dejado esta encuesta y quiero leerlo en sus comentarios qué opinan, si estas encuestas están precisas o cuál es su sentir, por quién van a votar de cara a las elecciones presidenciales del mes de noviembre, acaso ya tienen decidido su candidato, estarán correctas estas encuestas, pero mientras revisemos los escenarios presidenciales de Criteria. Fíjese, pensando en el futuro, ¿quién te gustaría que fuera el próximo presidente o presidenta de Chile después de Gabriel Boric? Pregunta en Criteria. En esta primera encuesta de julio de Criteria dice 29% le gustaría que fuera la comunista Janet Jara frente a un 22% de José Antonio Kast, 17% Evelyn Matei, Franco Parisi 8%, Johannes Kaiser 6% y Carolina Toa 2%, tomando en cuenta que, bueno, hay gente que a lo mejor no se ha informado, pero ya sabemos que ella perdió ampliamente las primarias el pasado domingo y Janet Jara es la candidata a la ficha del oficialismo, la ficha del Partido Comunista, la ficha de la continuidad de este gobierno de estos últimos 4 años de Gabriel Boric, que en esta encuesta aparece como primera alternativa entre los gustos de los chilenos. Aquí vemos una gráfica cómo se cruzan todas las líneas, cómo vienen picadas la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matei, que marca 17%. Vemos, por supuesto, el crecimiento más sostenido de José Antonio Kast ha sido exponencial en estas últimas mediciones, digamos que se mantuvo entre los 22 puntos, mientras que Janet Jara, tras la victoria de las primarias, sube a un 29%. ¿Quién cree que será el próximo presidente, independiente de sus preferencias personales? ¿Quién cree que será el próximo presidente? Fíjense, en la otra pregunta le decían, ¿quién te gustaría que fuera el próximo presidente? En esta le preguntan directamente, de forma abierta, ¿por quién? ¿O quién crees que será el próximo presidente de la República? A lo que los chilenos respondieron en esta encuesta que un 34% piensa que Janet Jara será la próxima presidenta, mientras que José Antonio Kast marca un 27%, Evelyn Matei 18%. Ahí pueden ver las comparativas de otras mediciones del mes de junio, del mes de mayo y cómo ha venido ella subiendo, quizás también por el efecto de las primarias que fueron muy recientes. Quizás a medida que avance esto veamos quizás más parejo el tema o unas mediciones con otra perspectiva seguramente. Sin embargo, hay que considerar que José Antonio K viene subiendo y aparece con 27 puntos. Se ratifica la caída en esta lámina de Evelyn Matei. Mientras que Johannes Kaiser se mantiene estancado, Franco Parisi subiendo levemente, pero subiendo, aparece entre los números. Ahora bien, vamos a los escenarios presidenciales que nos muestra esta encuestadora de Criteria del mes de julio, la primera del mes de julio de la empresa Criteria. ¿Qué les parece a ustedes este tipo de encuestas? Veamos, si la elección presidencial fuese este domingo, ¿por cuál de las siguientes candidaturas usted votaría? Bueno, los chilenos dicen que el 31% votarían por Janet Jara frente a un 22% José Antonio Kast, 18% Evelyn Matei, Franco Parisi 9%, Johannes Kaiser 8%, Marco Enrique Ominami 3%. Fíjense que, claro, si uno sumara los dos bloques entre José Antonio Kast y Evelyn Matei, estamos hablando de 40% frente a 31 puntos de Janet Jara. Ya, por supuesto, habría que ver cómo se mueven los votos de París y Johannes Kaiser en una hipotética segunda vuelta que hasta ahora nos muestra que sería entre Janet Jara y José Antonio Kast. En un escenario de segunda vuelta, si este domingo fueran las elecciones de segunda vuelta, según esta encuestadora, José Antonio Kast frente a Janet Jara se impondría con 42 puntos frente a 35, mientras que si en esa segunda vuelta de diciembre pasa a la papeleta Evelyn Matei contra Janet Jara, también la ficha de la derecha de Chile Vamos, en este caso, se impondría 40-35, mientras que un 25% dice que votaría nulo o blanco. Ahora pasemos a la siguiente lámina. Fíjense, elegibilidad de candidaturas presidenciales. Si hubiese elecciones presidenciales el próximo domingo, ¿cuál de las siguientes frases representa mejor tu posición respecto a los siguientes candidatos? Una pregunta cerrada. Consideración negativa, la barra roja. Consideración positiva, la barra azul.
¿Ok? Evelyn Matei, 45% dice que nunca votaría por ella, mientras que un 55% dice que sí. José Antonio Caz, 50% dice que nunca votaría por ella, por él, mientras que un 50% dice que sí votaría a José Antonio Caz. Yanez Jara, 55% dice que nunca votaría por este candidato, frente a un 45% que dice que sí. Franco Parisi, 65% considera que nunca votaría por él, mientras un 35% dice que sí lo votaría. Y Johannes Kaiser, el del Partido Nacional Libertario, 68% dice que no lo votaría, frente a un 32%. Claramente, las fichas de la derecha, Evelyn Matei en este caso, pareciera tener menos rechazo o quizás atrae más votos del sector más centro, centro-izquierda, incluso si lo ponen a escoger evidentemente, entre Evelyn Matei y José Antonio Caz. Entonces, por eso quizás aparece con menos rechazo, digámoslo, en ese sentido. José Antonio Caz está a un 50%, 50 y 50, y pienso que si esto se mantiene así, evidentemente tendríamos un duelo entre los comunistas y el Partido Republicano de José Antonio Caz y toda la derecha, por supuesto. Esta es la encuesta de Criteria. Ahora vamos a pasar a la encuestadora de Cadén para revisar los números y saque usted sus propias conclusiones, haga las comparaciones a continuación y vamos a ver quizás algunos números muy similares a los que hemos visto con esta encuesta de Criteria. Esta encuesta de Cadén Plaza Pública salió anoche, el 6 de julio de la noche salió publicada y nos marca los siguientes escenarios. Estamos revisando escenarios presidenciales, evidentemente, por eso vamos de una vez a revisar estos números. Y a continuación, la primera lámina. Preferencia presidencial espontánea, con excepción del presidente Boric. Pregunta Cadén, ¿me podría decir quién le gustaría que fuera el próximo presidente de Chile? Yanez Jara, 26%, frente a José Antonio Caz, 22%. Evelyn Matei con un lejano 12%, lo que más o menos en comparación con la encuestadora Criteria confirma que viene en caída libre la candidata de Chile Vamos, mientras que José Antonio Caz ha demostrado una campaña mucho más nítida, con mucha más propuesta y quizás eso es lo que le está trayendo buenos resultados en este momento. Y en el caso de la comunista Yanez Jara, también considerar que ganó un proceso de primaria y eso fortaleció su opción presidencial. Igualmente, no subestimaría a ninguno de los candidatos y habría que esperar, por supuesto, cómo se desarrollan los próximos 4 meses, tomando en cuenta que estamos a ciento y tantos días de esta primera vuelta en el mes de noviembre. Fíjense, la siguiente lámina, preferencia presidencial espontánea. Con excepción del presidente Boric, me podría decir quién le gustaría que fuera el próximo presidente. En la misma lámina anterior, sin embargo, aquí muestra la evolución de todas las mediciones anteriores, como por supuesto salta a la comunista Jara, como en esta, fíjense que José Antonio Caz marca 24 la medición anterior frente a esta que tiene 22%, y más o menos es el mismo resultado de la de Criteria. Criteria en la medición anterior tenía 22 y después en la medición de julio 22%, o sea, igual. Sin embargo, en Cadén pueden observar que, según Cadén, José Antonio Caz ha bajado 2 puntos. Y en el caso de Evelyn Matei, Cadén decía en junio que Evelyn Matei, el 27 de junio, que Evelyn Matei tenía 10 puntos y ahora subió 2 puntos. O sea, igualmente ha sido una caída del subsuelo de parte de la candidata de Chile Vamos. Veamos esta lámina ya más descriptiva de mes a mes, preferencia presidencial, espontánea, con excepción del presidente Boric. ¿Me podría decir quién le gustaría que fuera el próximo presidente de Chile? Bueno, 26% manifestó su intención o su gusto por Yanez Jara, que le gustaría que fuera el próximo presidente de Chile, mientras que un 22% en esta medición manifiesta que le gustaría que fuera la ficha republicana José Antonio Caz. Vamos a ver un resumen de lo que es la lámina anterior. Ahora, vámonos a la siguiente lámina. Expectativa presidencial espontánea. ¿Quién cree usted que será el próximo presidente de Chile? Fíjense que hay mediciones desde abril hasta ahora, el mes de junio. Fíjense José Antonio Caz cómo ha subido de 13 puntos hasta 30 puntos el día de hoy. 30 puntos desde abril, 11 de abril, 25 de abril, 2 de mayo, 16 de mayo, 6 de junio, 19 de junio y ahora 4 de junio. O sea, 30 puntos, el que más ha subido de forma exponencial, mientras que Yanez Jara se pega un salto, por supuesto, tomando en cuenta lo que les comentaba hace rato respecto
al tema de las primarias, que fortaleció su opción presidencial, evidentemente, y hace que de un salto mucho más duro. Pues. Ahora habría que ver si ese salto se mantiene en el tiempo. O sea, comparando con el de José Antonio Caz, ha sido un crecimiento exponencial, poco a poco, trabajando, ha sido comedido, con una campaña nítida, repito, y quizás se siga fortaleciendo su opción como candidato presidencial. El lado contrario de Belín Matei, que ha estado bajando cuando llegó a estar el 25 de abril con unos 36 puntos de preferencia espontánea, ha bajado hasta el 17%. ¿Quién cree usted que será el próximo presidente de Chile? Y aquí pueden ver el resto de los candidatos. Franco Parisi con variaciones muy escuetas, muy bajas, y Johannes Kaiser también con una bajada que ha tenido desde el mes de abril y hasta ahora se mantiene estancado, diría yo, que está José Antonio Caz, Johannes Kaiser. Veamos la siguiente lámina. Escenario de primera vuelta. Si la elección presidencial fuera el próximo domingo y los candidatos fueran, ¿por quién votaría? Estas alternativas son una pregunta cerrada. Fíjense la diferencia. Mientras que la otra lámina que le mostraba al principio hablaba de una pregunta abierta, es decir, la gente respondía de forma natural, espontánea. Esta es una cerrada, en donde se le dan las opciones a las personas, ¿no? Entonces, los chilenos manifiestan que un 26% dice Yanes Jara, 22% José Antonio Caz y Evelyn Matei sube un poco. Cuando se muestran los nombres, sube de 12 a 18%, como lo ven en esta lámina. Franco Parisi sube a 10%, Johannes Kaiser 6%, Harold McNichol 5%, que también está buscando las firmas, algunos apoyos por allí, para ver si logra estar en las papeletas en el mes de noviembre. Marco Enríquez Ominami 2%, Eduardo Artés 1%. Esta es la lámina en el escenario de la primera vuelta en el caso de opciones dadas, una pregunta cerrada. Si las elecciones presidenciales fueran este próximo domingo, los candidatos fueran, ¿por quién votaría? Aquí hace una comparación, es la misma lámina que vimos anteriormente, pero una comparación respecto al mes de junio. Se vemos como Yanes Jara en junio tenía 22 puntos, sube a 26, José Antonio Caz baja de 23 a 22, Evelyn Matei de 23 a 18, es la que más ha bajado en estos últimos tramos, en estos últimos tiempos. Franco Parisi de 11 a 10 puntos, Kaiser se mantiene con 6 puntos y así el resto de los candidatos. Fíjense esta lámina. En esta lámina, Cadén le pregunta, entre las opciones que le da a los consultados, si la elección presidencial fuera el próximo domingo y los candidatos fueran, ¿por quién votaría? En esta elección, en esta lámina, no aparece Johannes Kaiser para el mes de julio y lo hace la comparación con julio. Por eso aquí ven 6 puntos Johannes Kaiser en el mes de julio y julio no aparece. Y fíjense cómo sube José Antonio Caz a 27%. Sube bastante, diría yo que sería un número importante, es decir, que los votos de Johannes Kaiser pudieran marcar una diferencia en primera vuelta respecto a José Antonio Caz. Porque evidentemente garantizaría que tengamos a José Antonio Caz en la papeleta del mes de diciembre, la segunda vuelta.